Hay un silencio extraño que se instala justo antes de que algo importante salga a la luz. Es parecido al que se sentía en la infancia cuando los adultos bajaban la voz en la cocina y tú, desde el pasillo, intentabas adivinar si hablaban de algo grave o de algo que te incluía sin saberlo. Ese silencio vuelve ahora, Libra, con una textura parecida, con ese cosquilleo en el pecho que no es miedo del todo, pero tampoco calma. Es una sensación antigua, casi olvidada, como el olor de una casa vieja después de la lluvia o el sonido de una radio encendida muy temprano un domingo por la mañana. Algo se está moviendo, aunque nadie te lo haya dicho aún, tu intuición ya lo percibe. Puede que no tengas pruebas concretas, pero hay gestos, miradas que duran un segundo más de lo normal, palabras que se quedan a medias. Como cuando eras niño y notabas que alguien sabía algo sobre ti antes de que tú mismo pudieras ponerlo en palabras. Ese presentimiento no viene para asustarte, viene para prepararte, porque el secreto que está a punto de revelarse no aparece para destruirte, sino para devolverte una pieza de tu propia historia que había quedado en manos ajenas. Hoy permito que la verdad me encuentre con suavidad y me recuerde que siempre fui suficiente, incluso cuando no lo sabía. Esto escríbelo en los comentarios para activar tu energía y dejar que esa vibración empiece a moverse dentro de ti. Hay secretos que no son traiciones abiertas, sino silencios prolongados. Cosas que otros callaron creyendo que te protegían, o quizás porque no supieron cómo decirlas. A veces son verdades emocionales, sentimientos que alguien tuvo hacia ti y nunca se atrevió a confesar, palabras que se quedaron atrapadas por miedo a romper un equilibrio frágil. Y tú, Libra, con tu sensibilidad tan fina, lo sentiste siempre, aunque lo disfrazaras de duda o lo empujaras al fondo para no incomodar a nadie. Este momento toca una parte muy profunda de tu historia emocional, la parte que aprendió desde pequeño a leer el ambiente, a notar cuando algo no estaba bien, a adaptarse para que todo siguiera en paz. ¿Recuerdas esa sensación de querer preguntar algo importante y no hacerlo? De intuir que había más de lo que te decían. Ese niño o esa niña sigue dentro de ti, observando, esperando honestidad, no para reclamar, sino para comprender. El secreto que se acerca no necesariamente llega con una confesión dramática. Puede manifestarse como una conversación inesperada, una frase aparentemente casual, un recuerdo que alguien decide compartir después de mucho tiempo. Incluso puede aparecer como una comprensión interna, como si de pronto todas las piezas encajaran y entendieras por qué ciertas cosas fueron como fueron. No hay prisa. La energía muestra que este proceso es delicado, casi sagrado. Emocionalmente, esto remueve capas antiguas. Culpa que no era tuya, preguntas que nunca tuviste permiso de hacer, versiones de ti mismo que construiste para encajar. Y al mismo tiempo, hay una ternura nueva. Como cuando recuerdas una escena de tu infancia. En lugar de dolor, sientes compasión por quién eras entonces. Empiezas a mirarte con más amabilidad, a soltar la exigencia de haber tenido que entenderlo todo antes de tiempo. Espiritualmente, este momento habla de recuperación de poder personal. No porque alguien te entregue una verdad, sino porque tú estás listo para recibirla sin romperte. Antes quizás hubiera dolido más, porque aún necesitabas aprobación, aún buscabas validación externa. Ahora hay algo distinto en tu energía. Hay una base más firme, una sensación de pase lo que pase, puedo sostenerme. La nostalgia aparece suave, como una música de fondo. Recuerdas tardes largas, juegos en la calle, la voz de alguien llamándote para entrar a cenar. Recuerdas también momentos en los que sentiste que algo no cuadraba y decidiste no insistir. No para culparte, sino para honrar tu intuición temprana. Siempre supiste más de lo que creías. Este secreto también te enseña algo importante sobre los demás, que todos cargan con sus propios miedos, sus propias limitaciones emocionales. Entenderlo no significa justificarlo todo, pero sí te libera del peso de pensar que hubo algo defectuoso en ti. La verdad que se revela no viene a señalarte, viene a devolverte claridad. Puede que durante este proceso te sientas más sensible de lo habitual, más permeable a los recuerdos, a las emociones ajenas, a los pequeños detalles. Permítelo. Esa sensibilidad no es debilidad, es la herramienta que te permite integrar lo que llega sin endurecerte. Como una herida que cicatriza mejor cuando se limpia con cuidado y no con prisa. No hay una conclusión cerrada en esta historia.
No hay un final tajante ni una escena definitiva. Hay un movimiento interno, un ajuste silencioso. La verdad se revela, sí, pero lo más importante es lo que haces con ella dentro de ti. Cómo la acomodas, cómo la respiras, cómo decides seguir caminando con esa información nueva o recién comprendida. Tu camino continúa, Libra, con más conciencia, con una memoria emocional más integrada. No necesitas apresurarte a reaccionar ni a definirlo todo ahora. La energía queda abierta, acompañándote mientras sigues descubriendo capas de ti mismo que merecen ser vistas con honestidad y compasión. Y así, sin cerrar del todo esta puerta, sigues avanzando, sabiendo que cada paso te acerca un poco más a tu verdad completa, esa que no se impone, sino que se revela cuando el corazón está listo para escucharla. Ese secreto que flota alrededor de ti no es una sombra oscura que venga a castigarte, sino una verdad que ha estado respirando muy cerca de tu piel durante años. A veces se manifiesta como una sensación en el pecho cuando escuchas cierto nombre, como un nudo suave en la garganta al recordar una escena aparentemente simple. Libra, tu alma siempre fue muy buena guardando silencios ajenos, incluso cuando eso significaba cargar con preguntas que nadie respondió. Y ahora, lentamente, sin brusquedad, algo empieza a acomodarse para que puedas mirar de frente lo que antes solo intuías. Hay recuerdos que regresan sin avisar, como flashes. Una tarde en la que te sentiste excluido sin saber por qué. Una promesa que nunca se cumplió. Una explicación que llegó incompleta. No eran grandes dramas, pero dejaron marcas pequeñas y constantes, como gotas cayendo sobre la misma piedra. Ese niño o esa niña que fuiste aprendió a sonreír, a equilibrar, a no incomodar. Aprendió a leer los gestos de los demás antes de expresar los propios. Y aunque esa habilidad te dio mucha sensibilidad y empatía, también te enseñó a dudar de tu propia percepción. Ahora la energía es distinta. Ya no se trata de descubrir algo para señalar culpables, sino para recuperar partes de ti que quedaron suspendidas en la duda. El secreto que alguien guarda sobre ti puede ser una emoción no confesada, una verdad mal interpretada, una historia contada a medias. Puede que incluso sea algo que tú mismo olvidaste porque en su momento fue demasiado difícil de sostener. La revelación no tiene una forma única. A veces llega como palabras, otras como comprensión silenciosa. Hay un olor a pasado en el aire, como pan recién hecho mezclado con polvo antiguo, como armarios que no se abrían desde hace años. Ese olor no es desagradable, es profundamente humano. Trae consigo la memoria de lo vivido, de los sentidos sin explicación. Y mientras respiras esa nostalgia, algo dentro de ti se ablanda. Ya no necesitas protegerte tanto. Ya no tienes que fingir que todo estuvo bien si no lo estuvo. Este proceso toca fibras muy delicadas. Toca la culpa que asumiste sin ser tuya, la sensación de haber tenido que ser maduro demasiado pronto, de haber entendido silencios que no correspondían a tu edad. Pero también despierta una compasión nueva hacia ti mismo. Empiezas a ver con claridad que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías entonces. Y esa comprensión no llega de golpe, llega en oleadas suaves, como una marea tranquila. Espiritualmente, este momento habla de alineación, de cuando la verdad externa y la verdad interna comienzan a coincidir. No es un acto dramático, es más bien una sensación de descanso profundo, como cuando finalmente entiendes por qué algo dolió tanto. Al entenderlo, deja de doler de la misma manera. No desaparece del todo, pero ya no manda. Puede que sientas el impulso de revisar viejas conversaciones, de releer mensajes, de observar el pasado con otros ojos. Hazlo sin juicio, no para castigarte ni para reprochar, sino para integrar. Cada detalle cobra un nuevo significado cuando la conciencia se expande. Y tú estás en un punto de expansión silenciosa, profunda, real. Las emociones se vuelven más honestas. Ya no te conformas con explicaciones superficiales, pero tampoco necesitas confrontar de forma agresiva. Hay una serenidad nueva en tu manera de sentir. Sabes que la verdad tiene su propio ritmo y que forzarla solo la distorsiona. Por eso ahora confías más en el tiempo, en las señales pequeñas, en esa voz interna que nunca se fue. Este secreto, al revelarse, también redefine tus límites. Te ayuda a entender que estás dispuesto a aceptar y que no. No desde el enojo, sino desde la claridad.
Empiezas a notar que relaciones se basaban en supuestos y cuáles en autenticidad. Y aunque eso puede generar cierta melancolía, también trae alivio, porque ya no tienes que sostener vínculos desde la confusión. La nostalgia sigue presente, pero ya no pesa igual. Se convierte en una aliada, en una maestra suave. Te muestra de dónde vienes y por qué valoras tanto la honestidad emocional. Te recuerda la importancia de decir lo que se siente antes de que se convierta en un silencio largo. Y mientras recuerdas, algo se sana sin que tengas que hacer nada especial. No todo se aclara de inmediato, y está bien. Algunas verdades necesitan asentarse, encontrar su lugar en tu historia personal. No buscan una reacción inmediata, buscan integración. Y tú, Libra, tienes una capacidad especial para integrar opuestos, para encontrar equilibrio incluso en medio de la revelación. El camino sigue abierto. No hay un punto final marcado, solo una sensación de avance consciente. Sigues caminando con más luz, con menos miedo a lo que puedas descubrir sobre ti o sobre los demás. La verdad deja de ser una amenaza y se convierte en un espacio de libertad interior. Y así, sin cerrar del todo este capítulo, continúas avanzando, sabiendo que cada paso que das con honestidad te acerca más a tu esencia, esa que nunca estuvo perdida, solo esperando ser mirada con amor. Hay algo más que quiere mostrarse, y no llega como un golpe ni como una confesión abrupta, sino como una sensación persistente que te acompaña incluso cuando estás en silencio. Libra, a veces te descubres mirando al vacío, como si una parte de ti estuviera escuchando algo que no viene del exterior. Es en esos momentos cuando el pasado se acerca con pasos suaves. No para asustarte, sino para recordarte que hay hilos invisibles que todavía te conectan con historias no dichas, con emociones que fueron guardadas en el lugar equivocado. Quizá recuerdas una tarde específica, aunque no sepas por qué. La luz entrando por una ventana antigua, el sonido lejano de niños jugando en la calle, una radio vieja encendida en la cocina. Todo parecía normal, pero dentro de ti algo se sintió distinto. Tal vez fue la primera vez que notaste que los adultos también esconden cosas, que las sonrisas no siempre dicen la verdad completa. Ese fue un momento pequeño, casi invisible, pero marcó una grieta sutil en tu percepción del mundo. Desde entonces aprendiste a observar más que a hablar, a leer entre líneas, a notar silencios prolongados, a sentir cuando algo no encajaba aunque nadie lo dijera. Esa habilidad te hizo sensible, empático, profundamente humano, pero también te enseñó a cargar con secretos ajenos como si fueran tuyos. Y ahora, esa carga empieza a soltarse lentamente, no porque alguien venga a quitártela, sino porque ya no la necesitas para sobrevivir. Hay un secreto que se aproxima a la superficie, sí, pero no necesariamente como una revelación externa. Puede que sea una verdad que tu propio corazón está listo para aceptar. Tal vez siempre supiste que algo no era exactamente como te lo contaron, que una versión fue incompleta, que una emoción fue minimizada. Y aún así seguiste adelante, porque eso fue lo que aprendiste a hacer. Seguir, equilibrar, sostener. El cuerpo guarda memoria de todo eso. En el pecho, en los hombros, en la forma en que respiras cuando estás cansado. A veces sientes una presión suave, otras una nostalgia inexplicable. No es tristeza pura, es una mezcla de ternura y melancolía, como cuando recuerdas a la persona que eras antes de entender demasiado, antes de responsabilizarte por emociones que no te correspondían. Espiritualmente, este momento se siente como una puerta entreabierta. No sabes qué hay del otro lado, pero sabes que no es peligroso. La energía no empuja, invita. Te dice que puedes mirar, que ya tienes la fortaleza suficiente para sostener lo que aparezca. No hay castigo en la verdad, solo claridad. Y la claridad, aunque a veces duela, también libera. Puede que alguien en tu entorno actúe de forma extraña, que diga algo que te haga pensar, que deje escapar una frase que resuena más de lo normal. No es casualidad. Las palabras llegan cuando el alma está lista para escucharlas. Y tú estás en una etapa de escucha profunda, no solo hacia los demás, sino hacia ti mismo. Empiezas a notar cuando algo te incomoda de verdad y cuando simplemente estás repitiendo viejos patrones de silencio. La nostalgia vuelve a aparecer como una ola lenta. Recuerdas olores, texturas, voces, el sonido de pasos conocidos en el pasillo, una puerta cerrándose con cuidado,
una risa apagada. Todo eso vive en ti, no como una herida abierta, sino como un archivo emocional que ahora puedes revisar con más amor. Ya no necesitas defenderte de esos recuerdos. Puedes permitirte sentirlos sin miedo a perder el equilibrio. Este proceso también toca tu manera de amar. ¿Te das cuenta de cuántas veces ofreciste comprensión sin recibirla? ¿De cuántas veces justificaste actitudes ajenas para no enfrentar una verdad incómoda? Y aunque eso puede generar una sensación de cansancio, también despierta un nuevo respeto por tus propios límites. Empiezas a entender que la armonía no se logra sacrificándote, sino siendo honesto contigo mismo. No todo se aclara con palabras. Algunas verdades se revelan en el cuerpo, en la intuición, en la sensación de alivio que llega cuando dejas de forzar explicaciones. Tal vez no necesites confrontar a nadie. Tal vez el secreto no busca ser expuesto, sino comprendido. Y al comprenderlo, pierde su poder sobre ti. Hay una compasión nueva que nace en tu interior. No solo hacia los demás, sino hacia esa versión tuya que hizo lo mejor que pudo con la información que tenía. Dejas de juzgarte por no haber visto antes, por no haber hablado antes. Entiendes que cada etapa tuvo su función, que cada silencio también fue una forma de protección. El camino que se abre ahora no es ruidoso. No hay aplausos ni grandes finales. Es un camino interno, profundo, donde cada paso se siente más auténtico. Sigues siendo libre, buscando equilibrio, pero ya no desde la negación, sino desde la verdad emocional. Y esa verdad, aunque a veces sea incómoda, te devuelve una paz distinta, más real. El secreto, al final, no te define. Lo que te define es la manera en que lo integras, la suavidad con la que te permite sentir, la honestidad con la que decides seguir. No hay cierre definitivo aquí, solo una comprensión que continúa expandiéndose. La historia sigue, tu camino sigue, y tú sigues caminando con más conciencia, sabiendo que cada verdad que aceptas te acerca un poco más a ti. Sigues aquí, y eso ya dice mucho. Porque no todo el mundo se queda cuando algo empieza a remover por dentro. Hay personas que huyen en cuanto sienten que una emoción antigua se despierta, que cambian de tema, que llenan el ruido para no escuchar. Tú no, tú permaneces, y en esa permanencia, Libra, hay una valentía silenciosa que viene de muy lejos, de antes incluso de que supieras ponerle nombre a lo que sentías. A veces la noche es el único momento en el que todo se calma lo suficiente. Cuando el mundo baja el volumen y el corazón empieza a hablar más claro. Te descubres recordando escenas que no buscabas, imágenes sueltas, fragmentos de conversaciones. No llegan completas, llegan como destellos. Un tono de voz, una mirada esquiva, una frase que en su momento no entendiste del todo. Y ahora, con la distancia del tiempo, empiezan a cobrar otro sentido. No porque alguien te esté diciendo la verdad de golpe, sino porque tú estás listo para mirarla sin romperte. Hay una parte de ti que siempre supo. No de forma consciente, no con argumentos, sino con una sensación persistente. Esa sensación que aparece cuando algo no cuadra, cuando una historia tiene huecos, cuando el cariño viene acompañado de confusión. Aprendiste a convivir con eso, a normalizarlo, a pensar que así eran las cosas. Y mientras tanto, crecías con una madurez precoz, cuidando emociones ajenas, leyendo ambientes, adaptándote para no incomodar. Ese aprendizaje tuvo un costo. Te enseñó a ser justo, equilibrado, empático, pero también a dejarte para después, a dudar de tu percepción, a preguntarte si estabas exagerando, si eras demasiado sensible. Y cada vez que te hacías esas preguntas, una parte pequeña de tu interior se encogía un poco más. No desaparecía, solo esperaba. Esperaba este momento en el que por fin alguien, aunque seas tú mismo, le dijera: te creo. Porque sí, hay un secreto rondando, pero no es solo algo que otra persona guarda. Es también algo que tú guardaste para sobrevivir. Una verdad emocional que no podía salir antes porque no había espacio, ni seguridad, ni palabras suficientes. Ahora el espacio existe. No es perfecto, no es cómodo, pero es real. Y eso cambia todo. La energía se mueve despacio, como si no quisiera asustarte. No empuja, no exige decisiones inmediatas. Te observa, te acompaña, te muestra que puedes mirar atrás sin quedarte atrapado allí.
que puedes sentir sin perder el control, que puedes aceptar sin justificar lo injustificable. Y en ese proceso, algo dentro de ti empieza a acomodarse de otra forma, como si una pieza que siempre estuvo suelta encontrara por fin su lugar. Hay recuerdos de infancia que vuelven con una ternura inesperada. No solo los dolorosos, también los pequeños momentos de calma. El olor del pan recién hecho, una tarde de juego sin reloj, una canción que sonaba mientras alguien cocinaba. Esos recuerdos no vuelven para entristecerte, sino para recordarte quién eras antes de cargar con lo que no te correspondía. Antes de pensar que tenías que entenderlo todo, sostenerlo todo, equilibrarlo todo. Y ahí aparece una pregunta suave, casi susurrada. ¿Qué pasaría si dejaras de proteger a quienes no te protegieron? No como castigo, no como reproche, sino como un acto de amor propio. Tal vez no necesitas respuestas externas. Tal vez no necesitas que nadie confiese nada. Tal vez la revelación más profunda es interna. Darte cuenta de que no estabas equivocado al sentir lo que sentías. Espiritualmente, este momento se siente como una alineación lenta. No hay fuegos artificiales, pero sí una claridad nueva. Empiezas a notar que relaciones se sienten livianas y cuáles te pesan. Que silencios son cómodos y cuáles te tensan. Que palabras resuenan y cuáles ya no tienen sentido. No es juicio, es conciencia. Y la conciencia transforma sin violencia. Puede que surja tristeza. Sí, una tristeza antigua, contenida, que ahora encuentra salida. No es una tristeza que te hunda, es una que limpia. Como el llanto que llega después de aguantar demasiado. No necesitas explicarla, solo permitirla. Porque cada emoción que atraviesas sin negarla libera espacio para algo más auténtico. También aparece el perdón, pero no en la forma romántica que a veces se vende. Aparece como comprensión de tus propios límites de aquel entonces. Como reconocimiento de que hiciste lo que pudiste con lo que sabías. Y eso suaviza la culpa. Esa culpa que no siempre fue tuya, pero que cargaste igual. Empiezas a soltarla, no de un día para otro, sino respiración a respiración. El equilibrio que tanto buscas empieza a redefinirse. Ya no se trata de mantener todo en calma externa, sino de respetar tu verdad interna. Y eso implica a veces incomodar, a veces decir no, a veces callar de otra manera. No desde el miedo, sino desde la claridad. Y aunque ese camino es nuevo, hay algo en ti que reconoce que es el correcto. El secreto pierde fuerza cuando deja de ser una amenaza, cuando se convierte en información emocional integrada. Ya no te controla, ya no te persigue. Se vuelve parte de tu historia, no de tu identidad. Y tú sigues avanzando, más consciente, más presente, más conectado con esa voz interna que siempre estuvo ahí, esperando ser escuchada sin ser cuestionada. No hay un cierre definitivo, porque la vida no funciona así. Hay procesos que continúan desplegándose con el tiempo. Hay verdades que se revelan en capas, y tú estás entrando en una etapa donde cada capa que cae no te deja vacío, te deja más completo. Más cerca de quien realmente eres cuando no estás intentando equilibrar el mundo entero. El camino sigue abierto. No hay prisa. No hay obligación de entenderlo todo hoy. Basta con sentir, con escuchar, con no huir. Eso es suficiente por ahora. Porque cada paso que das desde la honestidad emocional, aunque sea pequeño, te acerca a una versión de ti que ya no vive desde el secreto, sino desde la verdad silenciosa que finalmente se permite existir. Hay algo casi imperceptible que empieza a cambiar cuando decides quedarte un poco más con lo que sientes. No es una revelación brusca ni una verdad que cae como un rayo. Es más bien como cuando los ojos se acostumbran a la oscuridad, poco a poco, empiezas a distinguir las formas. Al principio solo intuyes que algo está ahí. Luego reconoces contornos, y finalmente comprendes que es lo que siempre estuvo frente a ti. Esa es la fuerza que se mueve ahora dentro de ti, Libra. Una fuerza silenciosa que no necesita imponerse porque sabe que tarde o temprano será escuchada. Quizá te has preguntado muchas veces por qué ciertas situaciones se repiten. Porque algunas personas llegan a tu vida con el mismo tipo de historia, el mismo tipo de vacío disfrazado de promesa. No es un castigo ni un error. Es una señal suave, insistente, que busca que mires más profundo. Cuando eras niño, aprendiste a leer el ambiente antes que tus propias emociones.
Aprendiste a notar cuando alguien estaba incómodo, triste o ausente, y a adaptarte para que todo siguiera funcionando. Ese talento, que fue una forma de protección, también te enseñó a callar partes de ti. Ahora, esas partes no quieren seguir calladas. No gritan, no reclaman. Simplemente se hacen presentes. Aparecen en momentos inesperados, en una canción que te toca sin razón aparente, en un recuerdo que se activa con un olor, en un silencio que ya no se siente vacío sino lleno de significado. Y aunque al principio eso puede descolocar, también trae una sensación extraña de coherencia, como si piezas sueltas empezaran a encajar sin esfuerzo. Hay memorias que vuelven con una claridad distinta, no para juzgar el pasado, sino para comprenderlo desde otro lugar. Ves a ese niño o niña que fuiste intentando hacerlo todo bien, intentando no ser una carga, intentando merecer amor a través del equilibrio. Y al mirarlo ahora, no desde la exigencia, sino desde la compasión, algo se afloja en el pecho. Tal vez nunca fue tu responsabilidad sostener lo que se rompía alrededor. Tal vez tu sensibilidad no era debilidad, sino una forma profunda de percepción. La energía que te rodea no empuja hacia confrontaciones ni exige verdades externas inmediatas. Te invita a una honestidad interna, que suele ser la más difícil. Te invita a reconocer que has sentido realmente, más allá de lo que dijiste sentir para mantener la paz. Y en ese reconocimiento hay una liberación silenciosa. No necesitas que alguien admita nada para validar tu experiencia. Tu vivencia ya es real porque la sentiste. Es posible que notes cómo ciertas relaciones empiezan a sentirse diferentes. No necesariamente peores, solo más claras. Donde antes había confusión, ahora hay señales. Donde antes había culpa, ahora hay preguntas más honestas. Y eso puede incomodar, porque el equilibrio externo al que estabas acostumbrado se basaba en no mover demasiado las aguas. Pero el equilibrio verdadero no evita el movimiento, lo integra. Espiritualmente, este proceso se parece más a un despertar lento que a una iluminación repentina. No hay certezas absolutas, pero sí una intuición más afinada. Empiezas a confiar en tus sensaciones corporales, en esa presión en el pecho, en ese alivio inesperado cuando dices que no, en esa calma nueva cuando eliges el silencio en lugar de explicarte. Son señales pequeñas, pero constantes, de que estás alineándote contigo. La nostalgia aparece como una maestra suave. Te recuerda tiempos donde todo era más simple, no porque la vida fuera fácil, sino porque aún no habías aprendido a cargar con expectativas ajenas. Al recordar esas escenas, no para escapar sino para reconectar, recuperas una parte de tu esencia. Esa parte que se reía sin pensar, que sentía sin justificar, que amaba sin calcular. No se trata de volver atrás, sino de traer esa energía al presente. También surge el cansancio. Un cansancio profundo, no físico, sino emocional. El cansancio de sostener versiones de ti que ya no te representan. Y reconocer ese cansancio no es rendirse, es escucharse. Es permitirte descansar de la necesidad constante de ser justo para todos menos para ti. En ese descanso, algo se reordena. No de golpe, pero de forma constante. Puede que todavía haya dudas, momentos en los que la vieja voz vuelva a preguntarte si estás exagerando, si no sería más fácil volver a como era antes. Esa voz no es un enemigo, es un hábito. Y los hábitos se transforman con paciencia, no con pelea. Cada vez que eliges validarte, aunque sea en silencio, debilitas un poco esa antigua narrativa. La fuerza que viene hacia ti no busca controlarte ni asustarte. Busca recordarte. Recordarte que tu sensibilidad es una brújula, no una carga. Que tu deseo de equilibrio no implica sacrificarte. Que puedes amar sin perderte. Que puedes ver la verdad sin romperte. Y aunque no todo esté claro todavía, hay una sensación interna de que ya no estás caminando a ciegas. El camino sigue desplegándose paso a paso. No hay finales cerrados, porque lo que estás viviendo es un proceso vivo. Cada día añade una capa de comprensión, una pequeña elección más consciente, una emoción aceptada sin juicio. Y en esa continuidad, algo esencial se fortalece dentro de ti: la confianza en tu propia percepción. No necesitas correr, no necesitas demostrar nada. Basta con seguir escuchando, seguir sintiendo, seguir siendo honesto contigo. La fuerza que te acompaña no se apaga, porque nace de tu interior.
Y mientras sigas caminando con esa presencia, aunque no tengas todas las respuestas, tu camino real seguirá abriéndose de forma natural, silenciosa y profundamente verdadera. Y mientras todo eso ocurre, hay una sensación nueva que empieza a tomar forma, aunque todavía no tenga nombre. No es felicidad constante ni tristeza profunda. Es algo más sutil, más honesto. Es la sensación de estar contigo mismo sin huir, de no necesitar distracciones permanentes para no sentir, de poder sentarte en silencio y reconocer lo que hay dentro sin miedo a que sea demasiado. Libra, tu corazón siempre supo leer entre líneas. Supo notar lo que no se decía, lo que se escondía detrás de una sonrisa, lo que se callaba para no romper la armonía. Pero en ese aprendizaje temprano, también aprendiste a dudar de tu propia verdad, a preguntarte si estabas exagerando, si estabas siendo injusto, si no era mejor entender al otro antes que escucharte a ti. Ahora esa dinámica empieza a invertirse suavemente, no desde el ego, sino desde el respeto propio. Tal vez notes que ciertos recuerdos vuelven con una carga distinta. No duelen igual, no pesan igual. Hay escenas de tu infancia que antes te generaban confusión y ahora despiertan ternura. Te ves pequeño, intentando ser bueno, intentando no causar problemas, intentando ser querido. Y por primera vez no te juzgas por ello. Lo comprendes. Y en esa comprensión hay una sanación profunda, casi imperceptible, pero real. La energía que te rodea no te pide decisiones drásticas ni confrontaciones forzadas. Te invita a observar, a notar cómo reacciona tu cuerpo cuando dices que sí sin querer, a notar cómo se expande tu pecho cuando te permites decir que no sin culpa. Son ajustes pequeños, pero cada uno de ellos reescribe una parte de tu historia interna. No la historia que cuentas, sino la que sientes. Puede que haya momentos de soledad emocional, incluso estando acompañado. No porque estés desconectado, sino porque ya no te conformas con conexiones superficiales. Tu alma pide profundidad, autenticidad, presencia real. Y aunque eso reduzca temporalmente ciertos vínculos, también abre espacio para otros más alineados contigo. No es pérdida, es depuración emocional. Espiritualmente, este cierre de ciclo se siente como una puerta que no se cierra del todo, pero tampoco se queda abierta al pasado. Es una transición. Un punto intermedio donde honras lo que fue sin quedarte atrapado en ello, donde agradeces lo aprendido sin justificar lo que dolió, donde aceptas que hiciste lo mejor que pudiste con la conciencia que tenías. Y sí, puede que alguien guarde todavía un secreto relacionado contigo, no necesariamente algo oscuro o malintencionado. A veces el secreto es una emoción no expresada, una verdad no asumida, un sentimiento que no supieron cómo nombrar. Pero cada vez importa menos si sale a la luz o no, porque tu claridad interna ya no depende de confesiones externas. Tu verdad se sostiene sola. Hay una madurez emocional que se instala lentamente. No te vuelve frío ni distante. Te vuelve más selectivo, más consciente, más amable contigo. Ya no necesitas explicarte tanto. Ya no necesitas convencer. Tu energía habla por ti. Tu calma dice más que 1000 palabras. Y esa calma no es resignación, es coherencia. El pasado deja de perseguirte cuando dejas de huir de él. Cuando lo miras de frente, con ojos de adulto y corazón compasivo, pierde poder. Se convierte en memoria, no en herida abierta. Y desde ahí, tu presente se vuelve más liviano. No perfecto, pero auténtico. El camino que se abre frente a ti no tiene un mapa definido, pero tiene una dirección clara. Hacia adentro, hacia tu verdad, hacia tu equilibrio real. No el que aparenta armonía, sino el que nace del respeto propio. Y aunque todavía haya preguntas sin respuesta, ya no te desesperan. Has aprendido que algunas respuestas llegan solo cuando estás listo para sentirlas, no cuando las fuerzas. Este es un final que no cierra, sino que integra. Un punto donde reconoces todo lo que has sido y todo lo que estás dejando atrás sin negarlo. Donde respiras más profundo porque ya no cargas con tanto peso ajeno. Donde entiendes que tu sensibilidad es tu mayor guía, no tu debilidad. Y así, sin ruido, sin promesas exageradas, sin certezas absolutas, sigues avanzando. Con pasos más conscientes, con el corazón más presente, con una intuición que ya no pide permiso para existir. Porque tu proceso continúa, tu energía sigue moviéndose.
y tu camino, aunque no esté completamente iluminado, sabe exactamente hacia dónde quiere ir.